Estimadas amigas y estimados amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Voy a hacer un video, esta vez titulado La gran farsa democrática de Chile. Les voy a mostrar el cuerpo de reportajes del diario El Mercurio de hoy domingo 5 de marzo del 2023, y el cuerpo de reportajes del diario La Tercera, también de hoy domingo. Les quiero decir que yo vengo leyendo los diarios desde que tenía 14 años, y la verdad es que me ha servido no para sacar grandes conclusiones, pero sí para formarme una base de datos en mi mente sobre los distintos personajes que han aparecido en la política chilena. Fíjese que la sola lectura de esta prensa escrita demuestra el grado de corrupción de la política nacional, y no solamente de la política, sino que de la prensa, y así podríamos seguir sumando personajes. No existe en Chile ningún periodista independiente de televisión. En Argentina hay varios que fueron fundamentales para hacer perder el apoyo popular a los Kirchner, y no tienen ningún empacho en pasar entre el área política al área periodística o después a un cargo público y presentarse como comentadores oficiales del país. Quiero agregarles otra información, estimados amigos y amigas. En Chile no existe ningún libro que permita entender la realidad nacional. Los últimos libros que permitieron entender la realidad nacional fueron los de los nacionalistas de 1910. Y a eso, vale decir, simplificando, Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards Vives, Luis Galdames, etc. Y después Mario Góngora, Jaime Izaguirre, en fin. Es una vergüenza, por ejemplo, que el señor Ricardo Lagos, el estadista, publique prácticamente todos los años un libro. ¿Sabe cómo se llaman esos libros? Esos se llaman libros pijama, porque no salen de la casa. Solamente sirven para usarlos ahí. Pregúntese usted qué libro de los que publican los personajes públicos chilenos son citados alguna vez en el extranjero. Merecen algún comentario. Y todos publican libros que lo único que hacen es enterrar más al país. Se los voy a demostrar. Fíjese, este diario del grupo Edwards, que fue el principal combatiente en contra del gobierno de Allende. Desde el año 90, cuando comenzó el contubernio, este diario se convirtió en el principal apoyo del contubernio y lo sigue siendo hasta hoy. Su línea editorial es de una hipocresía sin límites. Primero, ahí va una nota no logro ubicarla. Ahí, de Laguitos, las claves del discurso que dará Lagos en Lima. Por Dios, va a cambiar la política latinoamericana con ese discurso, que hay que anunciarlo de antemano. Y no es un discurso, sino que contiene claves. Después, fíjese, vamos adelante. Fíjese lo que constituye las 3 páginas que vienen a continuación. El convulsionado primer año del gobierno en 6 momentos cruciales. O sea, en vez de hacerle oposición al merluzo, en el fondo se le está haciendo un homenaje, de dedicarle 3 páginas a hacer una especie de estudio de colaboración para que entienda la gente del gobierno en qué cosas están mal o en qué cosas están bien, y van divididas por capítulos.
la instalación, la visita frustrada a Temucuicui. Esa no fue una visita frustrada, esa fue una visita osada que hizo la señora Siches. Después, el rechazo, un cambio de escenario que desafió los planes del oficialismo, en vez de decir una derrota popular catastrófica que sufrió el Merluzo y compañía. Después, fíjese, viene los indultos que se llevaron a una ministra y un jefe de gabinete presidencial. O sea, más importante es que haya salido dos personajes del gobierno que el daño que le causó a toda la ciudadanía mediante el indulto de estos delincuentes. El episodio de la filtración de la interna de la Cancillería en esa conversación soez a garabato limpio de la señora Urrejola, creo que es la ministra de Relaciones Exteriores, con el tema de los insultos que le lanzaba al embajador argentino. Pero todo esto destinado no a demoler al gobierno, sino que en el fondo a plantearlo como una cosa digna de análisis y entender que esto se puede mejorar y hay que seguir caminando con ellos y con el diario. Después viene los voraces incendios, la primera emergencia a gran escala por enfrentar, no quienes hicieron el incendio, porque hubo ahí también unos conejos pirómanos. Todo esto es una manipulación mental de la ciudadanía. Después viene expertos. Plantean los principales desafíos para este año. Todas las semanas aparecen expertos que plantean. Bueno, si son tan expertos, ¿por qué no plantean una solución y la llevan ellos a cabo? Entonces, vamos dando la idea como que no estamos tan mal, porque todavía se puede esperar más mediante estos planes de estos expertos que esto mejore. Después aparece aquí esta mujer, que es la presidenta del PPD. Se hizo famosa porque decidió formar lista aparte para la elección de consejeros constitucionales del Frente Amplio. Entonces formaron uno que está el Partido Radical, el PPD y la Democracia Cristiana. Y si usted lee la entrevista, gira en 180 grados. O sea, al final ella no tiene diferencia con nadie. No tiene diferencia con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, ni con el gobierno. Entonces no se entiende nada cuál fue el objetivo de hacer esa tremenda demarcación, salvo que quiera ella figurar porque va de candidata por Santiago. Y esto mientras el país se hunde, ¿eh? Después, otra vez, fíjese, las claves del cambio de gabinete que busca relanzar al gobierno. O sea, las claves aquí parece que fuera un manojo de un ladrón de casa que tuviera, ¿no es cierto?, claves de todo tipo para abrir puertas, porque las claves nos aparecen por todos lados. ¿Qué le puede importar a la ciudadanía que están asesinando todos los días? ¿Cuáles son las claves? Lo mismo dijeron del discurso del señor Lagos en Lima, las claves. Miren la palabra ciútica. Entonces, y nosotros, fíjense que somos los que leemos el diario y lo compramos, tenemos que hacernos cargo qué es lo que el señor Merluzo va a discernir para llevar a cabo el cambio de gabinete. Fíjese que cambió harto el país cuando sacó a la señora Siches y puso a esta otra señora Tobá. Y al final, fíjese, todo lo que le llaman el gabinete, sabe que hay 3 ministros que tienen que ver con la política nada más. El ministro del Interior, el ministro secretario general de Gobierno y el ministro secretario general de la Presidencia. Todos los otros son ministros sectorales y el de Relaciones Exteriores tiene que ver con el exterior. Así que esta es otra patraña de vivir semana a semana escribiendo sobre si va a haber cambio, si no va a haber cambio, cómo va a ser el cambio, quién va a ser el nuevo personaje que va a llegar al gabinete. Y fíjese, todo el diario, ¿eh? No hay nada que se escape.
Aquí aparece otra joyita. Este personaje, ya desinflado por los años, se llama Gonzalo Cordero, UDI, histórico, este estuvo en Chacarilla. La izquierda chilena está donde se ubica el PS. Bueno, él ¿qué es analista de la izquierda? ¿No es el de la UDI? ¿No es un columnista de la tercera que supuestamente es opositor? ¿Qué nos importa a nosotros si la izquierda está donde se ubica el PS o si el PS está donde debe ubicarse o no? Entonces así van emborrachando la perdiz todos los días. Yo lo compro solamente los días domingos. Después aparece esta otra joyita. Este fulano. A ver, ¿por qué no logro ubicarlo? A ver. Carlos Peña, el gran rector de una universidad privada que jamás ha sido electo. Él que habla todos los días de la democracia, que el periodo de la concertación fue fabuloso. La implantación del modelo neoliberal, él le llama la renovación capital, no, modernización capitalista. Tiene un término ad hoc. Este personaje dedica entero, porque es considerado un gran intelectual a nivel chileno, porque aquí no existe ni un Miguel de Unamuno, ni un José Ortega Gasset, estos son, digamos, el top. ¿Sabes lo que es? Es la llamada telefónica que hizo la diputada Orsini por el caso de Valdivia. Ese es el tema, y ya le voy a mencionar al final cuáles son los temas que van quedando en el tintero cuando se habla exclusivamente de esto. Después aparece este otro, Daniel Mansuy, uno de los, entre comillas, intelectuales de derecha. Es tan suave, es tan sutil y tan delicado que en definitiva nunca se enfada con nadie, nunca critica a la izquierda, nunca critica el progresismo, y todo se traduce en que hay que tener un relato, hay que entender las bases de la democracia. Eso le llaman un intelectual de derecha, por supuesto casado con el patriotismo constitucional, ¿no es cierto?, y con el estado de partidos. Salgamos ahora, vamos a la tercera. Es lo mismo. Este pertenecía, no sé si aún, a Álvaro Sayé, el que era dueño de Corbanca y de la cadena Unimark, pero un neoliberal, porque ese tipo estudió en Chicago. Aquí lo primero que dice la editorial, una propuesta que va en la dirección equivocada. O sea, no es que la propuesta esté equivocada, sino que las propuestas tienen direcciones o señales. ¿Y cuál es la propuesta que va en la dirección equivocada? Que le suban el impuesto a la renta a las empresas. No que se baje el IVA. Ese tema no lo tocan estos diarios, pues. ¿Para qué? Para que la gente más pobre no pague el 19% hasta por un kilo de pan. No, el problema es que le suban unos pesitos más a la CPC y a todos esos gremios empresariales. Aquí viene la parte central del día domingo del diario La Tercera. Tiene como columnista al mismo señor que mencioné delante, el que dice La Llamada, ahí, al Gonzalo Cordero. O sea, están los dos diarios. Y es un tipo que siempre ha sido un segundón en la UDI, ha tenido unos cargos en los gobiernos que han habido, pero acá, ¿sabe cuál es el tema? Y con esto, señores, nosotros no podríamos vivir. La llamada de la diputada Orsini. ¿Qué le parece? Si esa diputada no fuera de la farándula, fuera conocida, fuera una diputada absolutamente desconocida, no habría pasado nada. Entonces ellos se cuelgan de esto. Después, fíjese, aparece este otro, Max Colodro, Resiliencia, perdón, que tengo entendido que es israelita. Este fue subsecretario, no me acuerdo en qué gobierno de estos de la concertación, por eso que pasan, como le digo,
con la puerta giratoria, para allá, para acá, ahora son comentaristas, y por supuesto nunca han ganado menos de 10 millones durante los 33 años. ¿Sabe cuál es el tema? Ahora él descubrió que no estábamos tan mal. ¿Sabe por qué? Porque en enero la economía creció un 0,4%. Entonces se larga un speech completo y termina, fíjese, diciendo, porque hoy el cuadro político es radicalmente distinto al que parecía el más probable cuando Gabriel Boric llegó a la moneda. O sea, estamos bien, porque Gabriel Boric ha sido un hombre bueno como gobernante. Pues, si hay, digamos, un 0,4% de crecimiento en un mes, después de 4 meses de caída, da derecho a una página entera de comentarios favorables, pues. Después sigamos. Fíjese usted este articulito. Forma y fondo, el relato que busca Boric para su segunda etapa, y con una foto del hombre trabajando. Y esta majamama o esta majadería dura exactamente 2 páginas completas, haciendo una especie como de vivisección especulativa, obviamente, de qué es lo que está pensando o qué es lo que hay en su mente, para que los lectores puedan entenderlo, porque ellos, digamos, tienen un instrumento que les permite adivinar incluso lo que va a hacer Boric. Esto es otra forma de elevar al personaje, pues. Luego, sigamos. Ahí está este otro, el Ascanio de Carvalho. No hay día, Cavallo, perdón, que no hable de los partidos políticos, de los acuerdos. Ese es su único tema. Entonces, con eso él queda bien con Dios y con el diablo, y aparece como que está haciendo un aporte a la moderación, mientras los problemas se están comiendo vivo a la nación chilena. Después aparece otra mujer ahí abajo, una tal Paula Escobar Chavarría, que no la ubico, pero al parecer es una feminista de derecha, en que ahora, para llenar el espacio que le da el diario, ¿es usted un misógino pasivo? O sea, ahora apareció una nueva clase de misoginia. A lo mejor todos los hombres somos misóginos pasivos ahora, porque no salimos, digamos, a protestar junto con la feminista. Después, mire qué lindo, una página completa al comunista Lautaro Carmona, con foto incluida. Él se hace un psicoanálisis y lanza todo su yo y su consciente y su inconsciente en la entrevista. Frase solemne: hay una insistencia en querer decir que los que deciden son los comunistas. Eso es mentira. ¡Listo! Con eso usted tiene que leer esto porque va a aprender mucho. Sigamos. Aquí aparece el tercero de los pseudo intelectuales de derecha, Paulo Ortúzar, huele a culata. Otro que no toca ni con el pétalo de una rosa al marxismo, al nihilismo, al anarquismo, sino que él navega, flota. Después está abajo este parafílico, Óscar Contardo, y ahí yo ya paso. Fíjese, otro cagüín más, 7 de mayo, que es el día de las elecciones, en la cual obviamente yo voy a votar nulo, porque no soy de personalidad que si voy a votar rechazo en el plebiscito final, ahora yo voy a apoyar el proceso votando por alguno de estos personajes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Kast? La primera batalla de Kast en su nueva ruta presidencial. Y nosotros tenemos que ver los rostros patéticos de todo su séquito, con él ahí sonriendo a la izquierda, como el maná del cielo. Esto nos va a alimentar espiritualmente, estimadas amigas y amigos. Sigamos. Javier Macaya, otro que tiene 2 páginas, esto es todos los domingos,
completa. En Chile vamos, tenemos mejores candidatos presidenciales que Kast. O sea, ellos están embarcados, los entrevistados y los diarios, en el proceso electoral que va a haber en varios años más. O sea, no ocurre ningún otro problema en Chile. No hay nada urgente ni nada grave. Después aparece aquí Daniel Matamala, el marxista cursi, el marxista ciútico, al estilo de los que aparecieron después que terminó el gobierno militar y subió el contubernio, el que ahora era marxista, pero vivía en el barrio alto. Era marxista, pero tenía un Mercedes-Benz. Era marxista, pero visitaba todos los restaurantes de moda. Era marxista, pero ganaba 30 millones, pero él estaba por el pueblo y por la igualdad. Este es uno de esos. Sigamos, para que vean que yo no exagero. Página y página. ¿Cómo ha cambiado Boric en un año de poder? Dios me libre, señor. Voy a hacer un doctorado sobre la psicología de Boric. Ese es el tema que más nos debe preocupar. ¿Cómo ha cambiado el hombre, pues? ¿Cómo duerme ahora? ¿Cuáles son, digamos, sus fantasmas, como dicen los marxistas, por decir, digamos, sus fobias? ¿Ah? Y fíjense que son 3 páginas, porque sigue acá. ¿Y cuántas páginas ya les he mostrado? Después, continuemos. Aquí, otro figurón de pacotilla, que es el alcalde de La Florida, con el tema de la demolición televisada de las casas que eran de los narcos. Ese personaje, partidario acérrimo de la marihuana, lo único que pretende, como dijo ese diputado Rivas, que él era el sheriff de la seguridad, presentarse a la elección y como candidato presidencial hablando de la seguridad. Y todos los otros problemas, mi estimado amigo. Entonces, aquí está el otro, pues. Ernesto Otone. ¿Quién es este gallo? Este es un tipo que fue en las épocas pretéritas, creo que en los años 60, presidente de las Juventudes Comunistas Mundiales. Y después reguló. Pero como todo es comunista, le queda por lo menos la mitad del corazón muerto. Entonces él no puede salir. Entonces él ahora se afincó en la socialdemocracia. O sea, es un marxista, capitalista y partidario de la democracia liberal. Y todo lo que habla o escribe es acuerdos, sin ningún contenido. Eso creo que sería todo lo que tiene que ver con política hoy. Ahora les voy a informar, estimadas amigas, si yo fuera un partícipe de esto, cuáles serían los temas que yo trataría. Se lo voy a explicar porque los anoté. Fíjese, comencemos las horas extraordinarias. En Estados Unidos, la hora extraordinaria de los trabajadores, en Estados Unidos existe una organización sindical de costa a costa que se llama la AFL-CIO, que no es marxista. Si un trabajador le están robando en cualquier empresa de cualquier ciudad de Estados Unidos sus horas extras, él se comunica con la AFL-CIO, mandan unos representantes, la denuncian a la empresa y la clausuran. Entonces, ¿sabe cómo acabaron con el robo de las horas extraordinarias? Hace muchos años en Estados Unidos, en el momento en que se cumplen las 8 horas de jornada ordinaria, se corta la electricidad en toda la empresa. O sea, ahí no cabe el jueguito, que 5 minutos más, ni nada. Acá en Chile, voy a usar argumentos de Carlos Marx. Carlos Marx dice que la plusvalía se genera en el momento en que el empleador le paga un sueldo al trabajador y 4 horas aproximadamente, esto digamos es un ejercicio, de las que trabaja son las que genera los recursos para que el empresario le pague el sueldo y las otras 4 horas
van al bolsillo del empresario. Eso no está bien calculado, pero como ejemplo está muy bien. Aquí no es suficiente esas 4 horas libres para el empresario. Tienen que ser 6 u 8, haciendo trabajar más de las 8 horas, no en negocios pequeños o en empresas pymes, no en los bancos, en la AFP, en la ISAPRE, a todos los trabajadores. ¿Y sabe lo que pasa? Fíjese, la dirección del trabajo no existe. Yo he sido testigo de clientes míos, por ejemplo, ejecutivos de bancos, que hicieron la denuncia a la dirección del trabajo. Después de largo tiempo apareció un inspector, confirmó el robo de las horas extraordinarias, incluso que no tenían libro de horario para los trabajadores. ¿Saben lo que hizo? Le aplicó una multa de este tamaño. Y después, cuando mi amigo fue de nuevo a la inspección del trabajo, le dijeron: no, nosotros ya cumplimos con nuestro papel, pues. Listo. Otro cliente que tuve era un trabajador que llevaba 8 años en una empresa y no le habían pagado un peso de cotizaciones durante los 8 años. Fue 2 veces a la inspección del trabajo, hizo la denuncia formal. Estando él en la empresa, llegó un inspector, habló con el dueño de esta empresa, porque esta era una pyme. Y después de la larga conversación que todos los estaban viendo a través de los vidrios de la oficina, se fue el inspector y no le pagaron nunca las horas las cotizaciones a él ni al resto de los trabajadores. Ese es el escuadrón de ataque o el piquete de ataque que tienen los empresarios en Chile para robarse las horas extraordinarias y cometer toda clase de abuso con los trabajadores, pero eso no es tema acá, en los diarios. Esto lo pasan absolutamente por alto. El CERNAC. Fíjese que yo tuve que hacer hace pocos días un reclamo y me apareció así un aviso del CERNAC que todavía no resuelven los casos de julio del año pasado. Y ese organismo es el que tiene la obligación de defender a los consumidores frente a los comerciantes. Los consumidores son derrotados todos los días por el CERNAC. No tiene ninguna facultad y tampoco le interesa tenerla. Entonces le mando un mail al comerciante fraudulento y el comerciante puede contestarle el mail al CERNAC o no contestarle y no le pasa nada. Y si lo contesta y le dice no hay acuerdo, le dice: contrate un abogado, pues. Y inicia un juicio que llega hasta la Corte Suprema en un periodo de 5 o 10 años al consumidor. Después fíjese lo que pasa con la Fiscalía, el Ministerio Público. El artículo 247 del Código Procesal Penal establece que el fiscal, desde que formaliza la investigación, tiene un plazo de 2 años para terminarla. ¿Se imagina usted que existiera otra profesión? Por ejemplo, un médico que tuviera que operar, que le dieran 2 años para que él eligiera en cualquier momento de esos 2 años el momento que iba a operar a la persona. O un abogado que fuera contratado, por ejemplo, para obtener la libertad de una persona en lo penal, o para hacer, digamos, la constitución de una sociedad anónima, y le dieran un plazo de 2 años para que él comenzara a actuar. Y antes de la formalización no tiene plazo. Así que aquí tenemos, digamos, la otra razón de por qué la delincuencia en Chile no tiene contraparte, que es el Ministerio Público. Después, estos temas, como le digo, los nombro en contraste con los que acabamos de ver. Los jueces buscan todas las formas para favorecer a los delincuentes, bajo el concepto de que ellos defienden los derechos humanos. Entonces la víctima está siempre indefensa. No podría profundizar en eso porque es un poquito largo. ¿Qué pasa con las policías, por ejemplo? ¿Qué es lo que logran, salvo, digamos, los casos que aparecen que detienen a alguien? El 95% de los asesinatos quedan impunes. Y quedan impunes definitivamente, no por un tiempo, ¿eh? Pero eso no es tema de la prensa, de la televisión, ni nada. La casta política. Cuando estos periódicos, la televisión, sientan en la picota por la corrupción que tienen, por el hecho que se hacen millonarios, por el hecho que se cambian
ellos hablan de mundos, ellos no trabajan en el sector privado, en el mundo privado, en el mundo. Hoy son un poquito abarcadores de espacio. Entonces ellos pueden tener, digamos, la tranquilidad absoluta que nunca van a perder imagen ante la opinión pública producto de esta prensa. Después, fíjese, está el tema de la impunidad, que ya lo mencioné. Eso es simplemente colocarle una pistola al pecho a cada chileno y dejarlo indefenso. Y luego está el tema de que cuando hablan del crecimiento, el crecimiento como que sería la panacea de toda esta corrupción y esta apocalipsis, fíjese que China en los últimos 40 años ha crecido una bestialidad. Y me va a decir que por eso es digno de elogio ese país. El país donde más fusilan personas al año. Se roban los órganos de los fusilados e incluso se los roban con operaciones forzadas a los presos políticos. Es una dictadura infernal que controla absolutamente a toda la población, pero crece. Entonces, estimadas amigas y amigos, eso es lo que quería mostrarles hoy día para ver el fraude, la estafa en que consiste la democracia que tenemos en Chile desde 1990 hasta ahora, año 2023. Al terminar, les vuelvo a hacer un llamado que compren mi libro, que en el fondo, por un lado, es un resumen de lo que he dicho yo a lo largo de estos años en mis videos. Es el mismo pensamiento expresado solamente por escrito. Y junto con ser, digamos, el señalamiento de la verdad patriótica, que no está ni en la prensa ni en ninguna parte, es un libro que desenmascara todos los mitos que han existido en estos 53 años desde la elección de Allende. Le permite a usted realmente tener una base para entender qué es lo que pasa en Chile hoy a partir de los últimos décadas. Estimadas amigas y estimados amigos, gusto de haber estado con ustedes y nos vemos en un próximo video. ¡Viva Chile!